¿Cómo probarías aquello que no puedes ver, oír ni oler? Hola a todos, bienvenidos a la sección más conspiranoica de Pasabante. El día de hoy tenemos un gran tema a petición de nuestro amigo Javier. Él nos pidió que habláramos acerca de un señor muy interesante que se llama Jacobo Greenberg. Muchas gracias, Javier, por recomendar este tema. La verdad, Jacobo Greenberg, yo como que había oído de él y me sabía como la historia en general, pero ya que me puse a leerlo al señor y como a ver todo lo que pasó y toda la crónica de su vida, yo dije, no mames, está bien crazy mi compa, ¿no? Tengo que hacer una advertencia. La verdad, yo soy más escéptica que creyente. Entonces, a mí me costó mucho trabajo leer sobre este tema y no estar diciendo, pinche señor, así, ¿qué es esto? Está bien loco este compa. O sea, me costó mucho trabajo. Tuve que releer muchas secciones para no estar como de escéptica desde el principio. Pero bueno, vamos. Jacobo Greenberg fue un señor, bueno, es un señor, no sé si siga vivo, pero es un señor que nació en la Ciudad de México y es de ascendencia judía, de inmigrantes que se establecieron en la colonia de Condesa. ¿Ok? Cuando tenía 12 años, les voy a decir esto porque es importante para la historia. Cuando tenía 12 años a su mamá le encontraron un tumor cerebral que resultó que era maligno y pues su mamá fallece cuando él pues tiene 12 años. Entonces, se supone que en ese momento, y en entrevistas lo ha dicho y su familia también lo ha comentado, que desde ese momento Jacobo como que empezó a estudiar y a proponerse estudiar la mente, ¿no? La conciencia. Entonces, se los cuento porque mucha gente lo pone como una parte muy importante de su desarrollo. Entonces, el buen Jacobo se metió a un año de física en la UNAM y después desertó. Y entonces terminó en psicología. O sea, entiendo el cambio, pero pues mejor psicología de primera, ¿no? Pero aquí viene el asunto. Mi compa era alguien muy como inclinado hacia el método científico, entonces incluso en su carrera de psicología, como que se fue hacia la rama que centra casi todo el estudio de la mente en cosas físicas. O sea, la psicofisiología. ¿Qué es la psicofisiología? Preguntarán. Pues bueno, es la rama de la psicología que se encarga de estudiar los efectos que tiene la mente y las afecciones psicológicas en la fisiología. O sea, cosas mentales que se expresan de manera física. Lo explican como te da miedo una araña y entonces la psicofisiología estudia las reacciones que eso tiene en el cuerpo. O sea, que tu amígdala empieza a estar estimulada, que empiezas a producir adrenalina, que empiezas a sudar. Entonces, todo lo que tu cerebro provoca en tu cuerpo. Entonces, mi compa se va a Nueva York. O sea, miren, Jacobo Greenberg creo que está... Hay dos personas que hablan de Jacobo Greenberg. Los que son sumamente creyentes, toman todo lo que hizo Jacobo Greenberg y todo lo que escribió como algo, o sea, como si fuera verdad. Y los que son sumamente escépticos. Y que todo lo que escribió mi compa lo usan para como desestimarlo, pues, y decir que era un fraude. Yo no estoy en ninguno de los dos lados. Se me hace que los dos lados son un poco fanáticos. Pero mi compa sí estudió, ¿no? O sea, fuera de lo que digamos, mi compa estudió. Se fue a hacer un doctorado en Estados Unidos, en Nueva York. Estuvo trabajando en institutos nacionales del cerebro. Cuando llegó a México de vuelta, empezó a hacer fundó el Instituto para el Estudio de la Conciencia y pues daba clases en universidades. Entonces, él, cuando funda el Instituto de la Conciencia en 1987, empieza a hacer experimentos tanto en el instituto como en la Universidad Nacional de México como en la Anáhuac. Empieza a hacer estudios sobre lo que él llama potencial transferido. ¿Ok? Todo.
Yo no sabía mucha de esta terminología cuando empecé, así que se los voy a intentar explicar como en lo más sencillo que yo puedo entenderlo. Si me equivoco, lo siento, me dicen y hacemos como alguna corrección. Entonces, el potencial transferido. Pensémoslo como telepatía. Se supone que en la teoría de Greenberg, pues sus experimentos lo que estaban intentando, digamos, como comprobar es el principio de la paradoja de Einstein, Russell y Podolsky, que esa paradoja significa que si dos partículas en algún momento interactuaron entre sí, y entonces las separas, no importa qué tan lejos se vayan en el universo, si a una la estimulas de cierta manera o recibe un estímulo de cierta manera, la otra va a ser capaz de entender ese estímulo y poder procesarlo, ¿ok? O sea, va a poder sentir ese estímulo. Entonces, que estaba intentando comprobar Greenberg era que si tienes a dos personas, ¿no? En este experimento las partículas son los dos cerebros. Entonces, si han interactuado entre sí, se supone que si haces un estímulo a una de las personas, la otra persona debería de ser capaz de replicarlo, ¿no? O, pues, de sentirlo. Replicar lo que cause en el cerebro de la persona que sí está teniendo el estímulo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace este experimento? O sea, leí el paper y no especificaban cuál era como la relación entre estos grupos, pero pues alumnos de Greenberg, unos dicen que solamente eran como personas conocidas y otros dicen que eran parejas pues sentimentales, y entonces dicen que pues los dividían en varias parejas y los mantenían en un cuarto que pues estaba aislado al sonido, a los campos electromagnéticos y a la luz. Entonces como casi un vacío en donde los tenían sentados, ya sea meditando o conversando. Entonces, se supone que esto los ponía en un estado en el que solamente estaban conscientes de la presencia del otro. Y entonces, en la Facultad de Psicología de la UNAM, hicieron 2 cámaras que estaban separadas como por 15 metros y estaban igual que la cámara anterior, como cerradas de estímulos electromagnéticos, campo visual, o sea, no había nada estaba completamente a oscuras, ¿no? Y entonces a una de las 2 personas, de los 2 sujetos, pues entre los experimentos algunos era que se le hacía un estímulo, ya sea físico o como por electrodos, o incluso se les hacía como un flashazo de luz, ¿no? Entonces, las mediciones, en varios casos, se veía como la persona que sí veía el flash, así físicamente, pues tenía un pico en su cerebro sobre la actividad ocular, ¿no? Entonces su cerebro sí había percibido el flash. Y al mismo tiempo se supone que un grupo de personas, o sea, del otro lado de la pareja, tenía un pico su cerebro, como si le hubieran puesto un flash a esa otra persona. Entonces, pues al final de todo este experimento, se supone que fueron creo que unas 60 personas, pues se comprobó que sí había ciertas parejas que si le dabas un estímulo a una, la otra, sin ningún conocimiento del estímulo, su cerebro reaccionaba. Pero la razón por la cual como que no se comprobó, como lo decía esta teoría, ni por la que el conocimiento y los resultados se tomaron tan en serio, es porque ninguna de las personas lo había experimentado de forma consciente. O sea, ninguna de las personas podía identificar que se había dado un flashazo, o que se había dado un estímulo, o que habían hablado con otra persona. Sino que al parecer como el cerebro solamente lo hacía, pero la persona a la que no le habían enseñado el flash tampoco como veía el flash. Los resultados como que dicen que sí pasó y que por eso no se puede hablar de telepatía pura, porque pues la otra persona no era consciente de este tipo de conexión. Pero estaba leyendo una entrevista a una de las estudiantes de Greenberg que estaba presente en ese experimento, y la morra también dijo que pues no se pudo, o sea, no fue tanto revuelo porque solamente pasó en el 25% de los casos y no había como una consistencia que se pide en el método científico, sino que a veces la pareja que uno de ellos sí percibía el flashazo en su cabeza, lo volvían a hacer y no percibía nada. Entonces pues no sabían qué estaba pasando, ¿no? Entonces se publica este paper, pero pues la gente como que dice así, pues así que hayas comprobado, pues no está, ¿no? Pero de ahí, Greenberg
pues comenzó a tratar más esta teoría, que es la teoría principal de Greenberg, que es la teoría sintérgica. En la teoría se supone que todo está conectado como por una red de información muy compleja y en la que cada objeto que tenemos, o sea, la pantalla en la que están viendo esto, yo, este micrófono, esta pluma, la vid, todo tiene toda la información del universo en sí mismo, ¿ok? Y es una red en la que toda la información está puesta de una manera muy compleja, pero completa. Y entonces se supone que hay como, o sea, que esta red es lo que nos une a todos y que une al universo con todo lo que existe del universo. Y bueno, lo que dice Greenberg es que cuando llegabas a un nivel de conciencia plena, podías manipular esta realidad, ¿no? Porque según Greenberg, esta tela, este formato, que él lo llamaba látice, él decía que cuando estabas en esta conciencia pura, tú podías como manipular esta tela, esta látice, y pues podías alterar tu realidad, porque los que no podían hacer eso solamente era su cerebro interpretando esta red de información, y luego pues tu cerebro como que lo imprimía en la percepción de la realidad. Entonces tenías que tener tu conciencia en un nivel pleno para poder manipularlo a tu gusto, ¿ok? Entonces, pues mi compa, el Greenberg, yo no estoy muy segura cómo pasó esto, pero lo invitan a Los Pinos con Echeverría, la hermana de Echeverría. Y entonces, en esta cena de Los Pinos, güey, está una señora que le dicen Pachita. Pachita, güey. Es como, yo creo que Greenberg no habría pasado la historia si no hubiera sido por esta señora, ¿ok? Se supone que Pachita era una mujer que nació en 1900 en Chihuahua, y que sus papás la abandonaron y entonces la crió un afrodescendiente que se llamaba Charles y le enseñó a interpretar las estrellas y como los signos de la naturaleza y a sanar gente, ¿ok? Y entonces pues se supone que Pachita durante mucho tiempo pues trabajó de muchas cosas, se supone que hasta fue con Pancho Villa y estuvo ahí en la revolución, pero entonces, después de trabajar de 1000 cosas, Pachita, pues resulta que empieza a curar gente y empieza a hacer algo que se llama cirugía psíquica. Ahora, ustedes me dirán qué es la cirugía psíquica. Pues yo creí que era literal una cirugía en la que como tú estás aquí, y entonces la cirugía es acá arriba. ¿No? Uno creería. Pero Pachita, güey, usaba un cuchillo de monte. No, yo no sé qué es un cuchillo de monte. Siento que yo viví en montes y nunca vi un cuchillo específicamente de montes. Pero bueno, todo el lado decía cuchillo de monte. En fin. Entonces, un cuchillo de monte y vendas y alcohol así de caña. Y yo dije, ok, entonces como que te hacía tu operación aquí arriba. No, güey. Pachita te abría y sacaba lo que sea que tuvieras malo. Y entonces Pachita, con un control impresionante de la látice, generaba el órgano que te estaba fallando y como que lo ponía y para cerrarte, ponían las manos aquí. Ya se cerraba. Güey, de todo lo que leí, la neta estuve buscando, pero debe de haber alguien que diga que todo esto era un fraude, güey. A Greenberg lo acusaban de fraude, güey. A un chingo de gente, a un señor que también hacía cirugía psíquica en Brasil, lo acusaron de fraude y lo acusaron de que cuando le dio cáncer de páncreas se fue con un doctor de verdad. Pero a Pachita, bro, yo no encontré ni un testimonio en el que decía que era un fraude. Y de hecho, en el libro de Greenberg va alguien escéptico a que le cambien un órgano, no me acuerdo, ¿ok? Pero va alguien a cambiar el órgano y entonces como que alguien pregunta así de, oye, güey, pero ¿y este intestino que no sé qué? ¿Y de dónde? ¿Qué vamos a hacer con este órgano? Y entonces Pachita dice, no, es que no podemos hacer eso porque qué tal que nos acusan a todos y nos llevan. O sea, esta es una conversación que sí hubo en esta comunidad, güey. O sea, y pues nunca se los llevaron. O sea, la gente pues siguió con sus vidas. Pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, Pachita empieza a hacer estas cirugías psíquicas. Y le invitan a Los Pinos, ¿ok? Y entonces Greenberg la conoce en Los Pinos en una cena. Y pues se va a estudiar a Pachita porque este güey dice, esta morra, esta doña tiene un control de la látice, ¿ok? Ella es el ejemplo que debo estudiar. Entonces mi compa se va, mucha gente, no sé por qué lo remarcan tanto, pero en muchos escritos y entrevistas y documentales dicen
que... O sea, que el vato hizo una maleta como para 3 días y se quedó 2 años. No sé por qué lo dicen tanto, pero pues Simón. Y entonces empieza el gran capítulo de Greenberg. Su fama, ¿ok? Se supone que él entra a la casa donde hacían estas cirugías, que no estoy segura si sí es donde dicen que es. Encontré varias fuentes que decían en la Casa de las Brujas de la colonia Roma, de aquí de la Ciudad de México. Pero pues no sé si era nada más en ese lugar o si se iban a otros lados. Pero bueno, el punto es que Greenberg empieza a documentar todo lo que pasa en esta casa. Y desde el primer día... a Greenberg lo ponen a saturar. ¿Qué es saturar? Pues saturar era... Ya hicieron la operación y entonces con un algodón lleno de alcohol lo limpiaban y ponía las manos y se cerraba la herida. Entonces Greenberg también tenía poderes según este libro. Cuando empecé a leer el libro dije, ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿qué? Greenberg, la primera de las primeras cirugías que explica es la de una niña a la que al parecer sobreanestesiaron un par de años antes y pues la niña pues se quedó casi como en estado vegetativo, ¿no? Y en los hospitales le decían a los padres de esta niña que pues su hija ya no iba a responder a estímulos, que pues se les había pasado la anestesia y entonces pues su cerebro ya no funcionaba muy bien. Y se supone que Pachita la había operado ya como 3-4 veces y la niña ya había empezado a sonreír. Al parecer la niña, pues sí, o sea, le abrían la cabeza y le ponían un cacho de cerebro que se había materializado. Bueno, que había materializado Pachita. Pues se supone que a lo largo de este libro la niña, de pasar de pues una niña que solamente sonreía y que no hacía otra cosa, pues empezó a balbucear y empezó a moverse pues como cada vez más ágilmente. No sabemos el final de la historia, pero pues eso es como la primera que nos cuenta. A mí me llamó la atención en este libro es que había tanto personas que según Greenberg no les dolía nada. O sea, en el momento en el que los abrían, como que ni siquiera hacían ningún ruido, como que hasta parecían aliviados. Pero así, los abrían y como que ya... Gente que no reaccionaba, gente que parecía aliviada o gente que estaba gritando todo el tiempo. Y hablaba también de gente extranjera que iba. Habla de una pareja de franceses a la que un señor le quitan como no sé qué le quitaron, como un tumor, y a la morra le quitan un cáncer que tenía en el vientre. Hay uno que a mí, yo me estaba riendo un poquito, la verdad, porque era una pareja que venía del Paso, Texas, y pues la señora al parecer como que tenía muchos males físicos, ¿no? Y entonces la llevaron y Pachita, o el hermano, pues... les dicen que tienen que estar atentos porque es un mal materializado, ¿ok? Como que le desearon mal a esta persona y entonces se le creó algo malo o invadió un mal a esta persona, ¿no? Y entonces uno de los ayudantes le dice a Greenberg, güey, tienes que estar al putazo en porque esto es muy poderoso y tienes que estar al putazo, güey, ¿ok? Le dicen eso a Greenberg y le dicen, no cruces los brazos... porque pues esto, o sea, es como, o sea, te puede entrar esta madre, ¿no? ¿Y qué hace el Greenberg? Se sienta y cruza los brazos. Güey, como en el libro, yo estoy segura que sí, o sea, le dijeron más veces, pero como 3 veces le tienen que estar diciendo a Greenberg que se ponga el putazo, porque si no, este mal le va a entrar a él, güey. Y yo ahí dije, está bien, güey, o sea, ya crees en esto. Ya fuiste y ya estuviste viviendo un rato en esta casa donde hacen cirugía. Ya ayudaste, güey. O sea, eres completamente creyente. Si a mí me dicen, güey, ponte al putazo porque te puede pasar algo, güey, yo voy a estar atenta, ¿ok? Yo no me voy a estar dejando, no me voy a estar preguntando ya en ese momento, ¿qué, güey? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? No importa, güey. Me explican luego. Ahora, como les dije ahorita, Pachita... también a mí me costó como unas páginas entender, pero la conocen como el hermano, ¿ok? Y pues resulta que esto es porque el espíritu de Cuauhtémoc, el Tlatoani, poseía a la doña porque era el último que había tenido como los poderes de curación o sea, como en este plano, ¿no? Entonces, como, pues sí, o sea, era el cuerpo de Pachita, pero estaba poseída por el Tlatoani. ¿Ok? Y algo que es interesante es que cuando Greenberg está haciendo todos estos recuentos y después de que termina como el día laboral de las cirugías psíquicas, pues Pachita como parecía volver así
Y lo que cuenta Greenberg es que el primer día que estuvo ahí, como que Pachita decía, ¿y tú quién eres, no? Así de, ¿qué este güey qué? Y pues resulta que como los que habían tenido el estímulo en los experimentos del potencial de telepatía, pues Pachita tampoco tenía conciencia de lo que había pasado en el día. Entonces, bueno, Greenberg pasa 2 años ahí, él está seguro de lo que está pasando. Miren, Greenberg es famoso porque se supone que él usaba el método científico para comprobar estos fenómenos paranormales. Y la neta, por el libro de Pachita, allá no hay o sea, es como una novela, pues, ¿ok? No es un estudio. Y por lo que estuve buscando, no encontré un libro en el que de verdad estuviera como haciendo estudios del método científico para comprobar estas cirugías psíquicas. O sea, él sí nos cuenta que a nadie le da una infección porque lo estuvieran cortando en un cuarto. A nadie no nos cuenta a alguien que le haya ido mal. Pero pues tampoco como que hace un seguimiento muy científico de su parte, ¿no? Entonces la neta yo ahí digo, Greenberg, fallaste como observador científico. Puede que como saturador palomita, pero como observador científico tache, ¿ok? Entonces bueno, no era nada más Greenberg, también Jodorowsky dijo que se iba a meter a una cirugía de hígado. Y el vato dijo que pues sí funcionó, ¿no? O sea, el Jodorowsky dijo, pues si fue una ilusión, pues qué cabroncísima ilusión. Y me dolió como si jamás me hubiera dolido en mi vida. Y pues yo digo, pues te apuñalaron con un cuchillo de monte, ¿no, güey? O sea, pero bueno. Entonces, Pachita se supone que era como el exponente máximo de esta teoría sintérgica de Greenberg. Y Greenberg, que al parecer siempre estaba diciendo que se tenía que deshacer de su ego, siempre estaba diciendo, bueno, sus estudiantes siempre dicen que se estaban repitiendo que él no importaba y que no tenía que tener tanta importancia porque al parecer pues sí era muy egocentrista. Y entonces se supone que con Pachita refinó la teoría de que aunque sí todos estábamos conectados por esta latice, pues que la individualidad no se olvidaba cuando te morías. ¿Ok? No era como que regresaras a esta red y que ya no hubiera un individuo, sino que él creía que pues el hecho de que Cuauhtémoc estuviera poseyendo a Pachita explicaba que la individualidad no se olvidaba y que no pasabas a ser solamente una serie de códigos en esta red de información. Entonces, bueno, esa es como la historia de científica, la vida laboral de Greenberg. Pero mientras tanto, en su vida personal, Greenberg era la segunda vez que se casaba. Y el 8 de diciembre de 1994 hay una llamada que hace la segunda esposa de Greenberg, Teresa Mendoza, al laboratorio en el que él trabajaba. Y les dice a sus alumnos, oigan, la neta no esperen a Jacob porque nos vamos a ir a un viaje a Cancún y luego al Tíbet. Y pues como que al parecer el Jacobo siempre hacía eso, entonces dijeron, arre, ok. Y entonces pues se supone que el 8 de diciembre es la última vez que se le ve con vida. El 12 de diciembre era su cumpleaños y según esto su familia le había hecho una comida, una fiesta y pues nunca llegó, ni él ni Teresa. Entonces pues dijeron, no, ¿quién sabe, güey? Y pues desaparece. El caso lo lleva el detective más famoso de la Ciudad de México, que no me acuerdo cómo se llama, pero era el detective más famoso de la Ciudad de México. Pero empieza a investigar hasta septiembre de 1995. O sea, bro, ¿qué? Porque pues ya había pasado más de 6 meses, ¿no? Y pues era porque la familia dijo, aunque se fuera al Tíbet, como que ya se tardó este güey, ¿no? Entonces, bueno, hacen la carpeta de desaparición y empiezan a investigar. Y pues la neta, el mejor detective de la Ciudad de México no llega a mucho. Se supone que un año después, o sea, en diciembre de 1995, Teresa agarra dinero, al perro, unas maletas y se va de su casa y jamás vuelve. Entonces, hay unas teorías. La teoría que yo escuché más y que la neta se me hace la menos probable, güey, es que la CIA dijo, ¿sabes qué? Necesitamos tus estudios y pues te ofrecemos todo el dinero en el mundo, pero vienes en secreto a hacernos nuestras armas del futuro.
y hacer como estudios sobre el cerebro y la psique humana. La psique humana. Y entonces yo dije, número 1, ¿por qué no solamente se lo llevaron públicamente, no? Yo dije, este güey, tan cabrón, o sea, el vato sacó sus ideas, que también tengo que decir, todas sus pinches ideas de Greenberg, o sea, sí hizo sus experimentos, pero no eran ideas de él, ¿no? O sea, eran de más gente. Esta teoría de que todos estamos conectados también es de religiones asiáticas, de muchísimo antes, ¿ok? Y pues como vimos, la teoría de las partículas, pues trabajaron 3 personas distintas, entre ellas Einstein. Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, se supone que se lo llevan. Nadie está, o sea, hay mucha gente que sí está de acuerdo con esta teoría y que hasta la fecha Greenberg sigue con ellos. Pero uno de sus hermanos, uno de los medios hermanos de Greenberg, dice, yo vi cómo universidades muy prestigiosas de Estados Unidos le mandaran solicitudes de que fuera a dar seminarios, a dar clases allá, y cómo prometían mucho dinero, y Greenberg hacía papelitos. Entonces, creo que dices, entonces, ¿para qué chingados iba la CIA? ¿No? Bueno, X. Siguiente teoría. La teoría número 2 es que Teresa Mendoza, no entiendo muy bien esta teoría, pero lo vendió, o sea, vendió a Greenberg a grupos de espionaje yanqui. La CIA. La CIA. Yo también dije, ¿por qué no solamente decimos la CIA? ¿Por qué tenemos que poner el yanqui aquí? Pero bueno, pues que lo estaban buscando y que Teresa dijo, Simón, llévatelo, pero dame varo. Y después se fue. Pero pues tampoco hay gran evidencia de eso. La tercera es que pues hay gente que dice que a lo mejor se suicidó. Decían que estaba pasando por un momento muy malo psicológicamente, mentalmente. Y entonces que tal vez sí se fue a un viaje él solo, pero se suicidó y pues no le dijo a nadie. O sea, no le dijo a nadie dónde se iba a ir, entonces pues no saben dónde está su cuerpo. La cuarta que yo, o sea, es el detective de la Ciudad de México dijo que ese era por el que se iba, y al parecer la familia de Greenberg también cree esta, es que Teresa, la esposa, lo mató. O sea, ahí se supone que hay cartas y hay llamadas que él hizo en las que hablaba que su matrimonio estaba yendo muy mal, que al parecer había habido una infidelidad y que Teresa lo estaba asustando, que Teresa lo estaba amenazando y también que pues le tenía miedo a Teresa. Entonces, el hecho de que la llamada al laboratorio la haya hecho Teresa, o sea, ella dijo a dónde se iban, pero jamás compró los boletos y nunca pudo comprobar que ella salió de la Ciudad de México. Entonces, pues muchos creen que pues Teresa lo mató y que escondió el cuerpo, y cuando se fue es porque empezaron a investigar la desaparición y pues ella dijo, ¿sabes qué? Me voy. Uno de los hermanos de Greenberg, que es actor, en una entrevista hace poco dijo que él creía que pues la sospechosa era Teresa y que ella se estaba escondiendo en Estados Unidos y que pues allá estaba haciendo su vida ella. Otro de los familiares de Greenberg cree que la última teoría es la acertada, que mi compa se metió demasiados hongos, se quedó en un viaje, le dio un brote psicótico y que anda siendo un vagabundo por algún lado o que se murió. Pero, ¿qué nos queda de la vida de Greenberg, bro? Yo creo que si Greenberg no hubiera desaparecido, habría sido como pues como casi un hazmerreír más de la comunidad académica mexicana. Ya en su tiempo tenía muchos detractores y decía que pues la neta que estaba haciendo este güey, o sea que le quitaran la beca del CONACYT, que en ese entonces no era el CONACYT, pero que le quitaran el dinero, o sea que había mejores investigaciones en las cuales se podía ir el dinero en vez de investigar si podríamos comunicarnos telepáticamente. Y pues sí, güey, o sea, yo creo que este güey es el clásico ejemplo de o se murió o desapareció antes de convertirse en el villano de la historia, ¿ok? Yo creo que el culto que tiene y que hasta la fecha pasa es porque desapareció. Les digo, sus ideas, o sea, lo llaman muy innovador, pero yo creo que son ideas de otra gente. Que pues sí, mi compa estaba construyendo y claro, yo estoy de acuerdo que muchas de nuestras ideas están construidas en las ideas de gente anterior. Pero pues creo que lo llaman, o sea, como que lo alzan mucho como que era muy innovador. Pero pues yo creo que estaba comprobando ideas de otras gentes o de otras religiones. Yo de los libros que leí, no creo que sea la gran estudio científico. Creo que le faltó seriedad a sus estudios científicos, pero entiendo por qué lo escribió así, porque pues así, no manches,
vendió un montón de libros, ¿no? Y pues la verdad, o sea, yo no voy a negar completamente nada porque pues quién sabe, ¿no, güey? O sea, ha habido científicos que han sido el hazmerreír de su tiempo y después dicen, no mames, sí tenía razón. Darwin, por ejemplo. Darwin era el hazmerreír por decir que Dios no había creado a las especies como eran. Y este vato estaba diciendo que evolucionamos. No, pendejo. Pasteur también era el hazmerreír por creer que las cosas se echaban a perder porque había microbios en el aire. Y miren nada más. Pero, pues, no vamos a saber hasta que alguien lo compruebe o lo desmienta completamente. Entonces, sí, este es el... Hay muchos videos en YouTube que lo llaman el misterioso caso de Jacobo Grimberg. Entonces, pues este fue el misterioso caso de Jacobo Grimberg, güey. No creo que haya sido tan misterioso. Creo que mi compa tenía muchas ideas que pues no eran tan populares en el occidente, pero que han sido milenarias en el oriente. Pues sí, creo que nosotros fuimos los que le dimos tanta importancia a Jacobo Grimberg. Entonces, pues... no se dejen engañar por la gente que les quiere cobrar para hacer retiros a la Grimberg. O sea, yo no estoy en contra de Grimberg porque la neta ese güey no hizo nada como de enseñar cosas malas, ¿no? O de dañar a alguien más, güey. O sea, nada más era... pues así... incluso su libro sobre Pachita es puro amor, ¿no? O sea, como que todo... están predicando amor. Entonces, pues... y paz. Entonces, pues, o sea, no dañó a nadie. Yo creo que los que están dañando a alguien son los estudiantes de Grimberg que cobran casi 10,000 pesos por ir a hacer... retiros espirituales. Y pues sí, fue un caso curioso. Espero que les haya gustado. Me cuentan qué tal, me dan alguna recomendación. Creo que todavía tenemos otro video de recomendación, bueno, de petición de tema. Pero pues después de ese, el que me digan, y pues nos vemos en la siguiente. Adiós. Lo hacía ya para el 95 que se murió. 94. 94 que desapareció, ya había hecho y desechado todos los experimentos de telepatía, güey. Sí, con lo del LSD, ¿no? No, ajá, pero lo trabajaron en la Guerra Fría y luego se dieron cuenta que era pura pendejada y ya en el 95 estaban invadiendo países y matando mandatarios, güey. Sí, o sea, como que la CIA ya había dejado el hecho de lo paranormal y decía, ¿sabes cómo ganamos cosas? A balazos. A balazos, güey. Sí, yo también digo, o sea, no. Los yankees ya sabían desde antes.